La mujer de Sal, mi bisabuelo John, siempre ha sido lo más parecido a un fantasma que he visto en mi vida. Estaba muy vivo, claro. Al menos en el sentido físico, pero un aura de muerte y tristeza parecía perseguirlo en todo momento. Desde mi infancia ya lo notaba así. En los días soleados, él se escondía en las sombras en momentos de alegría y risa. Su rostro siempre mostraba un semblante de agonía y desesperación. Nunca mostró mucho interés por mí o por mi madre, ni por la madre de mi madre. Su hija, la abuela June, aún menos por la madre de esta última, que sería su esposa. Mi bisabuela Cora, tampoco fue su interés en aquella pobre mujer que, de hecho, cuando despertó hace unos años y descubrió a la bisabuela Cora muerta junto a él en la cama, la dejó ahí mientras se preparaba unas tostadas y café para desayunar. Solo después de terminar su comida y de vestirse para ese día, sacó las viejas páginas amarillas de la guía telefónica para marcar a la morgue, solicitando que enviaran a alguien cuando tuvieran oportunidad para arreglar ese lío. En cambio, la policía fue quien llegó primero. Lógicamente le hicieron muchas preguntas al bisabuelo y echaron un vistazo de rutina por toda la propiedad. Sin embargo, al final de la investigación se determinó que la querida abuela Cora había muerto por causas naturales mientras dormía, y que lo único de lo que era culpable el viejo John era de tener un corazón muy frío. Después del triste episodio, el bisabuelo llegó a vivir con nosotros porque, como dijo mi madre, ¿a dónde más podría ir? El acuerdo solo duró un año. En ese momento me encontraba cursando el último año de la escuela secundaria y recuerdo haber visto la presencia de mi bisabuelo como una invasión en mi casa. Odiaba con todas mis fuerzas que mi madre nos hiciera actuar diferente a su alrededor. Nos hizo fingir que éramos refinados y educados cuando en realidad éramos la típica familia disfuncional que se comunicaba con portazos y palabrotas. No quiero que tu bisabuelo piense que todo lo que haces es jugar videojuegos, dijo un día mientras desconectaba mi PlayStation del televisor de la planta baja para guardarlo luego en una caja y ordenarme que la mantuviera oculta en mi habitación. Reemplazó el espacio vacío con una pila de libros que ninguno de nosotros había leído, clásicos como Moby Dick y Robinson Crusoe. Mamá también limpió a fondo la mesa del comedor, la cual durante años había servido como vertedero de baratijas y desorden al azar, desde proyectos de arte para la escuela primaria hasta facturas de tarjetas de crédito sin pagar. Vamos a tener una cena casera juntos todas las noches, como una familia, insistió. La farsa solo duró unas pocas semanas. Las noches transcurrieron con mi madre sonriendo tensamente y obligándonos a conversar, con mi padre y yo frunciendo el ceño con impaciencia, y el bisabuelo John ignorándonos a todos, perdido en su propio mundo. Al final mi madre se dio cuenta de que era una causa perdida y se rindió. Después de eso, el bisabuelo se mantuvo escondido en su rutina. Se iba a la cama a las 7 de la noche, todos los días encerrándose en su habitación. Cuando se mudó, él mismo instaló un pestillo. La puerta se mantenía así hasta la mañana siguiente. Él no saldría hasta que todos los demás nos hubiéramos ido. Mis padres al trabajo y yo a la escuela. Lo que hizo durante el día, todo ese tiempo nunca lo sabré. Toda mi vida había conocido a mi bisabuelo como un hombre muy solitario, tranquilo. A medida que crecía, decidí pensar que la forma en la que trataba a su familia lo convertía en un hombre cruel, además de egoísta. Sin embargo, mi opinión sobre el bisabuelo cambió rotundamente. Una noche, durante aquel año que compartió con nosotros lo que resultaría ser el último año de su vida, mis padres se encontraban celebrando su aniversario con un viaje improvisado a la costa. Hacía mucho tiempo que habían renunciado a la felicidad en su matrimonio, a disfrutar de la compañía del otro. Así que con un viaje mal planificado, a un pueblo costero desierto, frío y gris por el invierno cerrado por la temporada baja, fue el último clavo en el ataúd. Anunciaron su divorcio pocos meses después. Aquel inesperado escape terminó conmigo y el bisabuelo solos por una semana entera, la cual disfruté en su mayor parte ignorando el toque de queda para dormir, jugando con el PlayStation en el televisor de la planta baja. Una noche estaba sentado en el comedor haciendo mi tarea en la mesa, la cual nuevamente se había llenado de baratijas y basura, cuando escuché el pestillo en la puerta del dormitorio del abuelo, seguido de sus suaves pasos, bajando por la escalera. Esto fue horas después de las 7 de la noche, así que tenía cierta curiosidad por saber qué lo había sacado de la cama.
Un bocadillo o una bebida, un poco de aire fresco. En los meses que habíamos vivido juntos, aprendí a no molestarme en saludarlo. De todos modos, raras veces me devolvía el saludo. Así que esa noche me sorprendió mucho cuando se acercó y tomó asiento directamente frente a mí en la mesa, despejando con sus brazos las baratijas para que sus manos descansaran. «Voy a morir pronto», me dijo mirándome directamente a los ojos. «Necesito decirte algo antes de irme». Él ya había captado toda mi atención, pero estaba tan intrigado que cerré mi libro de texto y aparté mi tarea. «No interrumpa, no hables hasta que haya terminado». Asentí en señal de aceptación de sus términos, luego comenzó. «Nací en Filipinas, en lo que probablemente llamarías una choza de paja. Mi madre ya había decidido por mí que yo sería estadounidense. No se me permitió aprender tagalo, la lengua hablada mayoritariamente en Filipinas. Solo inglés americano, mi madre me hablaba usando un poco de inglés rústico y entrecortado que sabía. Mi única fuente de conversación vino de la radio. La había sintonizado en una estación que transmitía únicamente en inglés, la cual me sentaba por horas a escuchar. A veces ella repetía las frases en inglés que escuchaba al pasar para asegurarse de que yo estuviera atento. Pero ninguno de los dos hablaba realmente el idioma, así que tampoco comprendíamos lo que significaban las palabras y sílabas que salían de la radio. Escuchar hablar a mi bisabuelo fue extraño por varias razones. Primero, porque en el lapso de 2 minutos ya me había dicho más de lo que había hablado conmigo en toda mi vida. En segundo lugar, porque la forma en que hablaba sonaba como si estuviera leyendo una historia. El relato de un libro o recitando algo de memoria. Cada palabra parecía elegida cuidadosamente. Todo un discurso elaborado con sumo cuidado. Cuando tuve la edad suficiente para ser útil, mi madre le dio todo el dinero que tenía a un pescador que prometió traerme a Estados Unidos. No estoy seguro de lo que esperaba que sucediera una vez que arribara. Yo era solo un chico escuálido de piel morena, no hablaba y tampoco parecía escuchar. Cualquiera que me viera diría que era retrasado. El pescador me llevó al mar. Así transcurrieron meses antes de volver a ver tierra, pero por suerte, no sabía ni la hora. El pescador era un hombre conversador e insistía en hablar conmigo. Le entendiera o no, me enseñó los nombres de las diferentes partes del barco, las herramientas y sobre cada pez que pescábamos para comer. Una vez que aprendí esas palabras, me enseñó sobre las estrellas en el cielo. Me dijo que nunca volvería a perderme mientras recordara cómo leerlas. Conocía el nombre de muchas especies del mar y sobre las leyendas de los monstruos que vivían en el océano. El pescador me enseñó muchas cosas. Cumplió la promesa hecha a mi madre y comprendí que era un buen hombre. Llegamos a Alaska, pero apenas mis pies tocaron el muelle de Ketchikan. Me ofreció un trabajo en su barco. Me pagaba más de lo justo, mejor que a cualquiera de los otros muchachos morenos que transportados en botes abarrotados eran obligados a trabajar en las fábricas hasta morir. Me dejó alquilar una habitación en su propia casa, con un catre para dormir y una comida caliente cada noche. Claro, me cobraba un alquiler justo por mi estadía, que era deducido de mi salario todos los meses. Nuestro arreglo me enseñó 2 nuevas palabras: integridad, así como respeto. Un hombre siempre se encarga de sus propios gastos, me dijo. Me explicó que el cobro del alquiler era por respeto a mi integridad. Con el tiempo descubrí que solo era una cifra simbólica. Mucho tiempo pasamos en el mar. A veces había fuertes tormentas y del cielo llovían fragmentos afilados de hielo. El mar se mecía terrible con olas masivas, recordándonos siempre lo pequeños que éramos. A veces, cuando las aguas estaban tranquilas y el cielo despejado, la tripulación remediaba el aburrimiento con bebidas espirituosas, así como de más exóticos botines adquiridos en sus viajes cuando habían ahogado sus penas en el fondo de cada botella, fumando las pipas llenas de su graciosa hierba y sus ojos se mostraban vidriosos o sus mejillas sonrosadas, contaban historias. ¿Puedes imaginar el tipo de historias, leyendas de tesoros perdidos, piratas, monstruos marinos y hermosas sirenas? Siempre el mismo tipo de relatos. Una noche éramos solo el pescador y yo. Él comenzó a contarme una de sus historias. Por lo general, mis preferidas eran las suyas, pero lo que me contó esa noche me heló hasta los huesos.
La leyenda de la mujer de sal. Mi bisabuelo hizo una pausa mientras me contaba su historia, se había acomodado con la mirada hacia abajo y las manos cruzadas sobre la mesa, entonces me miró. Me llamó la atención, ya que era la primera vez que realmente veía a mi bisabuelo John a los ojos. Las líneas y cientos de arrugas gastadas en su rostro, el marrón descolorido que abandonaba su piel, la profunda negrura de sus ojos. Él continuó, según la leyenda, la suya era una belleza que cambiaba para adaptarse al ojo del espectador. Ella alteraba su forma para satisfacer los deseos más profundos de quienquiera que la mirara. A un hombre le gustaba el pelo rojo y la piel pálida. Cuando la viera, el cabello sería tan rojo como las fresas y su piel sería tan blanca como la leche. Fue la primera vez que vi tan animado al pescador, así que le pregunté: ¿Has conocido a esta mujer? Su sonrisa se desvaneció y dijo: Sí, lo he hecho. Así que le pregunté cómo se veía ella. Él contestó: Bueno, tenía el cabello rojo como las fresas y la piel tan blanca y suave que podría lamerla. Me reí, pero él no. Entonces le pregunté: ¿Qué pasó cuando conoció a aquella mujer pelirroja de sus sueños? La mujer de sal es una diosa celosa. Explicó. Una vez que hayas visto su belleza, será tu maldición amarla para siempre. Si la rechazas, mostrará su forma original, algo demoníaco y espantoso. Ella es un demonio disfrazado y una vez que la hayas visto como tal, según la leyenda te convertirás en sal. El primer amor de un pescador es el mar. Continuó cuando se dio cuenta de que la había traicionado al amar a algo más de lo que la amaba a ella. Comenzó a cambiar ante mis ojos. Le pregunté entonces cómo logró liberarse del terrible castigo de la mujer de sal. Me dijo que cerró los ojos y corrió a ciegas. Sin embargo, desafortunadamente para el pescador, la mujer de sal no puede ser burlada. Ella sigue a los que la traicionan, los persigue y acecha. Estará en cada sombra y cada rincón oscuro, se convierta en su presa y para el desafortunado será insoportable. Pero al final, ella siempre gana. Mi bisabuelo todavía me miraba con esa expresión grave y angustiosa, llenando su rostro. Mantuve mi promesa de no interrumpir y esperé que continuara. Me quedé con el pescador durante varios años, dijo finalmente, hasta que su piel se puso gris, pálida y comenzó a toser sangre. Yo no estaba seguro de cuál iba a ser su destino. La mujer de sal de la leyenda o el cáncer que le infectaba los pulmones. Al final no estaba dispuesto a morir a manos de ninguno de los dos. Una noche de invierno clara y con la luna iluminándonos, saltó del barco y se dejó sumergir en la oscuridad de las aguas. Supongo que si creyeras en la leyenda de la mujer de sal, podrías decir que él ganó. Después de su muerte decidí comenzar mi propia empresa. El pescador me había legado su bote y una pequeña suma de dinero, además de una gran cantidad de habilidades y conocimientos invaluables del mar y la pesca. Me conseguí un lugar propio en Achican, el mismo pueblo al que arribé por primera vez. Luego envié algo de dinero a Filipinas con una carta y varios paquetes, pero finalmente me los devolvieron sin explicación alguna. El paquete solo decía devolver al remitente: un problema que no se puede curar con dinero ni con éxito, es la soledad. Continuó mi bisabuelo, sin el pescador alrededor. Me sentí tremendamente solo. Los hombres de la ciudad tenían la tendencia de buscar la compañía de las mujerzuelas de baja moral que solían deambular por las calles haciendo alarde de su carne como si sus pechos fueran una especie de riqueza. Sin embargo, recordé las enseñanzas del pescador y evité esas tentaciones. En cambio, fui a misa. Ahí fue donde conocí a una mujer llamada Beth. Ella era modesta en todo el sentido de la palabra, pero sumamente amable y leal de corazón. Ella era una inmigrante al igual que yo. Descubrió que lo único más frío que un día de invierno en Alaska es la amargura de estar sola. Después de un breve noviazgo nos casamos a finales de ese año. Ya esperábamos a nuestro primer hijo. Una mezcla de entusiasmo y orgullo ardía en mis mejillas. No sabía que mi bisabuelo había estado casado antes de Cora. Me sentí honrado, como si me hubiera elegido a mí para ser su confidente. Me preguntaba a quién más se le había confiado esa información tan privilegiada. Probablemente no necesitas que te lo recuerde, dijo el bisabuelo, sacándome de mis propios pensamientos. Lo controvertido que era que un hombre moreno se casara con una mujer blanca, incluso en Alaska,
yo era un filipino moreno y ella una rusa blanca. Esas cosas no se mezclaban en nuestra unión. Fue una especie de controversia incluso para los lugareños, de los cuales yo me había ganado su respeto por años de trabajo. Pero a Beth no le importaban los chismes o los rumores crueles que las otras esposas de la ciudad susurraban al pasar. No le importaba el color de mi piel. No le importaba que nuestro hijo pudiera salir moreno como yo. Nuestro pequeño nació con una pequeña cabellera de denso cabello negro, tenía mi nariz aplastada y ancha, pero la misma piel de marfil que su madre, así como su constelación de pecas rojas. Beth lo llamó John en honor a mí. Pensé que era un honor que no merecía, pero ella insistió. Las cosas se pusieron difíciles después del bebé. Nunca parecía haber suficiente dinero. Nunca parecemos dormir lo suficiente. Trabajé más duro que nunca. Me ausenté de casa, siempre en el mar, trabajando. Atracando en extrañas ciudades, rodeado de miles de rostros desconocidos. Me avergüenzo de la siguiente parte, dijo mi bisabuelo. No hay excusa, no hay soledad o desesperación que lo justifique. El pescador me enseñó sobre la integridad y desde entonces he aprendido que eso implica admitir cuando has hecho algo mal. A pesar de haberme advertido sobre la mujer de sal, sus palabras no pudieron salvarme de mi propia y estúpida humanidad. El bisabuelo había vuelto a bajar su mirada. Sus ojos estaban clavados en la mesa, en sus manos, como si hubiera una suciedad debajo de sus uñas que quisiera sacar. Estaba solo cuando la conocí, dijo. Era la cosa más bonita que jamás había visto, justo como dijo el pescador, piel morena del color de la melaza. Después de meses atrapado con el hedor del pescado y el mar, su perfume olía a lavanda. No necesito contarte los detalles, dijo. Basta decir que estaba borracho, borracho de su encanto, de su belleza, borracho de esas bebidas espirituosas baratas de un pueblucho pesquero perdido en Alaska. Fui infiel esa noche, me desperté antes de la salida del sol a la mañana siguiente y la vi durmiendo a mi lado en una cama que no reconocí, en una casa que no era la mía. Estaba horrorizado por lo que había hecho y me llegó como un fugaz recuerdo la advertencia del pescador: si se trataba de la mujer de sal, quien yacía a mi lado, sin duda que caería preso de su ira. Cuando despertara y supiera que mi intención era regresar a casa con mi Beth. Decidí huir, corrí sin mirar atrás. Una vez que llegué a los muelles, abordé mi barco y desperté a toda la tripulación para que zarpamos lo antes posible. No me sentía cómodo ni en el mar. El disgusto en mi corazón me atormentaba, podía sentir que la ira de la mujer de sal me seguía como la estela que deja un barco en el océano. Sabía que para nada me había librado de ella, que solo era cuestión de tiempo antes de que me llegara su castigo. Cuando regresamos a Ketchikan, estaba reacio a volver a casa con Beth, ya había decidido que no se lo diría. ¿De qué iba a servir? La lastimaría y la maldición de la mujer de sal era mi carga. Solo mi carga, pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba cuando regresara a mi casa. Mi bisabuelo cayó y me di cuenta de cuánto tiempo habíamos estado sentados ahí. Me pregunté si sería duro para él, si necesitaba tomar un descanso. Beth me estaba esperando, continuó por última vez. Ella sostenía a nuestro hijo sin vida en sus brazos, colgaba como un juguete, un muñeco inerte, y supe que estaba muerto, empapado. Ella lo había ahogado. Traté de quitárselo de las manos, pero ella no me dejó. Le grité y mi culpa fue reemplazada por ira y dolor. Fue entonces cuando me fijé en su cara. Su rostro se veía como piezas de rompecabezas quebrándose desde abajo, moviéndose y cayendo. Debajo algo se encendió en llamas, su rostro se derretía perdiendo su forma. Mi cuerpo respondió antes de que mi cerebro se diera cuenta y le di la espalda. Corrí hacia la puerta y escuché el cuerpo de Beth desintegrándose detrás de mí, rompiéndose y arrugándose como en pequeños fragmentos de vidrio esparcidos por el piso de madera de nuestra casa. Mantuve los ojos cerrados, siguiendo el camino que conocía de memoria. Quería mirar atrás. Quería ver a mi esposa y a mi hijo, pero sabía que ya no estaban ahí. Beth era la mujer de sal. El pescador me había dicho que la mujer de sal asumiría la forma de tus deseos más profundos. Ingenuamente pensé que eso significaba belleza física, pero para mí la mujer de sal se convirtió en lo que más anhelaba mi corazón. Lealtad, familia, un hogar con una madre amorosa. ¿Y qué pasó? Pregunté sin aliento, olvidando por completo mi promesa de no interrumpir.
Mi bisabuelo no parecía molesto, sus manos se levantaron de la mesa por primera vez y se frotó las sienes lentamente. Ella no me ha dejado desde ese día. Tal y como me advirtió el pescador, ella me ha perseguido sin cesar, donde quiera que voy siento su presencia. Los llantos de nuestro hijo los escucho siempre. Sé que ella viene por mí, puedo sentirla. Nos quedamos en silencio. La historia se disolvió en mi mente como un terrón de azúcar vertido en té caliente, enrollándose y desplegándose en cientos de puntos solitarios. Entonces mi bisabuelo se disculpó. Varias horas habían pasado desde la medianoche, dijo que necesitaba descansar. Lo acompañé por el pasillo y se detuvo al pie de las escaleras. Me dio una palmada en la espalda. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. No pude pegar ojo esa noche. Mi mente estaba llena de preguntas que no pude hacer. Detalles que necesitaba aclarar unas cuantas veces. Luché con la tentación de caminar por el pasillo hacia su cuarto, golpear la puerta y despertarlo para preguntar. Necesitaba desesperadamente saber más, pero no lo hice. Puedo esperar hasta mañana. Razoné conmigo mismo y logré convencerme, pero esa noche sería la última vez que vería a mi bisabuelo. Los informes policiales dijeron que desapareció de su cama, esa fue la explicación oficial, pero yo sabía la verdad. Cuando mis padres regresaron a la mañana siguiente, encontraron su puerta sin el pestillo puesto. La abrieron para descubrir que de hecho había desaparecido de su cama, en su lugar había una gran pila de sal. En los años que siguieron a la muerte de mi bisabuelo, la historia que me contó me perturbó profundamente. La leyenda quedó tan arraigada en mí que decidí rastrear sus pasos hasta Ketchikan y preguntar a los lugareños por la leyenda. Me tomó un largo tiempo encontrar a alguien dispuesto a hablar conmigo, pero logré que me contaran más sobre la historia. Coincidía con la interpretación de mi bisabuelo, casi palabra por palabra. Solo había un detalle que el viejo John había omitido. La maldición no golpea al azar. Es transmitida por aquellos hombres que sobrevivieron al encuentro con la mujer de sal. Cuando cuentan la leyenda, esparcen la maldición y ella selecciona a la próxima víctima como una enfermedad contagiosa. Si eso es cierto, entonces significa que el pescador le pasó la maldición a mi bisabuelo cuando le contó la historia y cuando él me la relató. Aquella noche en la mesa del comedor, dejó de escribir. Miró al otro lado del dormitorio a mi hermosa esposa dormida en nuestra cama.